Bien, señores, tengan ustedes muy buenas noches. Eh, Nuevamente, mi nombre es Giancarlo Vilela. Esta oportunidad, dentro del módulo 2, vamos a desarrollar el tema que corresponde a monitoría de la diversidad biológica. Esto, para la cual vamos a desarrollar esto durante estos minutos, un enfoque a través de una metodología que se viene implementando para la gestión que mide, digamos, de manera indirecta el estado de conservación, como lo es la metodología de efectos por actividades. Bien, estamos hablando sobre la evaluación del estado de conservación como los ecosistemas, utilizando la metodología de efectos por actividades y básicamente se implementa a través de una herramienta que le denominamos el monitoreo de grillas. ¿Ok? Bien, tenemos esto que el análisis del estado de conservación de las ANP como un mecanismo de gestión de las áreas naturales protegidas mediante el uso de la metodología de efectos por actividad. ¿Sí? Tenemos que el objetivo principal de las ANP es conservar muestras representativas de la diversidad biológica del Perú y valores asociados. Eso quiere decir que hay que mantener o mejorar el estado de conservación de los ecosistemas que se encuentran dentro de las ANP mediante una gestión efectiva. ¿Sí? ¿Y cómo se evalúa esta gestión, si esta gestión está siendo efectiva? A través de herramientas, teniendo entre ellas el monitoreo del estado de conservación, ¿sí? Que mide el estado de conservación actual de las ANP, lógicamente en el marco de una gestión efectiva, y finalmente el resultado es que el estado de conservación no se ve afectado y en su defecto comenzará a reducir las afectaciones que tenemos existentes a la fecha identificadas. ¿Sí? La metodología denominada evaluación de efectos por actividades antrópicas ANP fue desarrollada para la implementación del procedimiento de evaluación del estado de conservación de los ecosistemas en las áreas naturales protegidas y ha sido aprobada mediante resolución presidencial número 238-2013 del CERNAN, lo que la convierte en el procedimiento oficial para la evaluación del estado de conservación de las ANP de Administración Nacional y Regional del país. ¿Sí? Esta herramienta de grillas es una metodología que brinda insumos para la planificación y monitoreo geológico. La lógica de medición del estado de conservación parte de la medida del estado de conservación de los ecosistemas presentes en el ANP mediante la identificación de efectos asociados a actividades humanas. Esta metodología es parte de la presunción que el menor número de efectos, por supuesto, es que mejora el estado de conservación. Y hay un atributo muy importante que es la calidad de datos, con lo cual genera la precisión a esta herramienta. ¿Sí? Ahí en la parte inferior teníamos unos modelos, unos ejemplos de representación, como un componente espacial es representado finalmente a través de un modelo estadístico o una representación estadística con respecto al estado de afectación de los ecosistemas. ¿Sí? Hay un ejemplo de utilización de la herramienta de las guías en el proceso de planificación. Tenemos un caso particular, si un ANP se determina como el principal efecto la pérdida de hábitat por agricultura, se esperaría que el plan maestro se incluya un objetivo relacionado a revertir dicha pérdida, ¿no? Para el ejemplo práctico tenemos que la actividad principal que está generando el efecto en la agricultura, el principal efecto como ya se ha indicado es la pérdida de hábitat. En el gráfico de la mano izquierda, como tenemos digamos en este caso un ejemplo de área natural protegida, que tenemos un número importante de grillas afectadas y la lógica de una planificación espero revertir esa situación y comenzar a reducir mis afectaciones tal como se muestra en el gráfico de la mano derecha donde evidentemente se observa que las grillas afectadas han reducido. ¿Okay? Continuando con el ejemplo, hay un análisis de acumulación de efectos que brinda una útil perspectiva espacial para la identificación y localización de los ámbitos con presión por efectos acumulados. ¿Sí? Igual, seguimos con el ejemplo, en la misma área natural protegida, vemos en el gráfico de la izquierda cómo tengo una concentración de grillas afectadas, ya sea por un efecto, dos efectos, tres o cuatro efectos acumulados. La lógica me dice que sobre este ámbito tengo que implementar alguna estrategia
gestión, y es por eso que implemento, digamos, una estrategia ligada a las acciones de vigilancia y control, por lo cual establezco una serie de vías de rutas de patrullaje y lógicamente la implementación de algunos puestos de control y la dotación de personal guardaparque como una estrategia de intervención para reducir las afectaciones que se están dando en el ámbito de un área natural protegida. Bien, la metodología de efectos por actividades, digamos, tenemos un gráfico, lógicamente aplica directamente sobre el espacio que recubre las áreas naturales protegidas. Esto no ha sido corrido fuera de las áreas naturales protegidas, por lo tanto no es de aplicación en la zona de amortiguamiento ni en las otras zonas altas, ¿sí? Esta metodología digamos, dos indicadores, uno que es el grado de afectación, se expresa en probabilidad de ocurrencia de los efectos, actividades o efectos acumulados en los ámbitos dentro del ANP. Y el otro indicador que se obtiene es el índice de afectación, que es una medida de la intensidad de la afectación de un ANP. ¿Sí? Correcto. A continuación tendremos cómo se calculan cada uno de los indicadores que se han establecido. Tal es el caso, por ejemplo, para el grado de afectación de las áreas naturales protegidas, tenemos que se expresa en probabilidad de ocurrencia de los efectos, actividades o efectos acumulados en los ámbitos dentro del ANP. Se calcula a partir de la medición de la frecuencia de encuentro de los mismos y puede ser expresada en porcentaje. Su fórmula es la que te está mostrando, donde P es la probabilidad de ocurrencia del efecto, N minúscula es el número de unidades muestrales con ocurrencia o con efectos, y N es el número total de unidades muestrales. Y lógicamente se calcula en porcentaje y es por eso que se le afecta por un factor de porcentaje. Tenemos un ejemplo para calcular la probabilidad de ocurrencia, básicamente pérdida de hábitat en un área particular, tenemos la Reserva Nacional del Achay. Si se registran 33 unidades muestrales con pérdida de hábitat y el ANP tiene 200 unidades muestrales, en total se tiene así, ¿no? Tenemos que I es la pérdida de hábitat, básicamente el factor, P es la pérdida de hábitat, el efecto, N es el número de unidades muestrales de pérdida de hábitat, de acuerdo, por ejemplo, son 32 unidades muestrales, y N mayúscula, que es el número total de unidades muestrales, que en este caso son 200. Entonces, básicamente, la aplicación de la fórmula, tenemos que el estado de afectación por pérdida de hábitat de esta área natural protegida es de un 15.71%. ¿Sí? Ahora, para calcular el índice de efectos por actividades, que es una medida de intensidad de la afectación de un ente, la fórmula es IEXA, que es igual a sumatoria de E sobre N por 4 por 5. E, el número de efectos en la yésima unidad muestral, N es el número total de unidades muestrales y lógicamente es afectado por el número de efectos, que son 4 efectos básicamente, por 100 para obtener el porcentaje. El índice de efectos por actividades tiene un valor entre 0 y 1, que puede ser tomado como porcentaje. De esta manera se puede calcular de manera precisa la intensidad de afectación en las áreas. ¿Sí? Tenemos a ver las unidades muestrales, tenemos de los mapas de las ANP con las unidades muestrales, cuadrículas, ¿sí? La identificación de los efectos se realiza en los mapas de la CNP y para facilitar el proceso de localización del ámbito donde ocurre el efecto, se cuadriculan los mapas de las áreas naturales protegidas en unidades muestrales. Para cuadricular los mapas de la CNP se realizan los siguientes pasos: determinar la zona UTM, la más importante, en la que se encuentra ubicada la ANP para la correcta localización de las áreas naturales protegidas y la determinación de la coordenada. Otro de los puntos a ser tomado en cuenta es determinar el tamaño de las unidades muestrales, ¿no? Dependiendo del tamaño de la ANP en base a la siguiente relación. Entre 10 y 5.000 hectáreas le corresponde grillas de 1 hectárea, que son de 100 metros por 100 metros. Entre 5.000 y 500 hectáreas le corresponde grillas de 525 hectáreas, que tienen una dimensión de 500 metros por 500. Y más de 100.000 hectáreas le corresponden las grillas de 100 hectáreas, que es básicamente un polígono perfecto de 1000 por 1000 metros. ¿Sí? Entonces tenemos grillas de 1 hectárea, de 25 hectáreas y grillas de 100 hectáreas. Como verán ahí en la representación, en el mapa, está en la lámina parte derecha, el gran común de las áreas naturales protegidas siempre está cuadriculado con grillas de 100 hectáreas. ¿Correcto? Seguimos avanzando. En el tema de la codificación o contabilidad de las áreas naturales protegidas, lógicamente se ha establecido una codificación única, la cual se ve reflejada que en el eje de las X tenemos las letras del abecedario, en el eje de las Y
pues tenemos los números del 1 hacia adelante, ¿correcto? Con respecto al tamaño de las corolículas, depende del tamaño de una P de acuerdo a los siguientes rangos. Esto es básicamente lo que hemos visto en la lámina anterior, donde hablábamos dependiendo de la magnitud de las áreas naturales protegidas con respecto a la superficie, se les matricula una unidad muestral y en este caso ya se había desarrollado en su conjunto, existen grillas de 1 hectárea, 5 y de 100 hectáreas, lo cual suma 3 unidades muestrales, 3 unidades muestrales de diferente magnitud y en su conjunto serían 126. ¿Sí? Este es un ejemplo de la cuadrícula que se había ofrecido en las áreas naturales protegidas. Igual hay que tener en cuenta que el tamaño de unidad muestral, ¿no?, influye de manera proporcional en la frecuencia de detección de efectos. ¿Sí? Por ejemplo, la detección de efectos en unidades muestrales pequeñas tiene que ser mayor que en unidades muestrales grandes. Del mismo modo, el tamaño de la unidad muestral índice sobre el ponderado del efecto, por ejemplo, los efectos detectados en unidades muestrales grandes tienen que ser sobreestimados a la ponderación relacional. Lo que quiere decir es que nosotros para calcular el índice de afectación al nivel signante tenemos que llevar las grillas a todas a una misma dimensión. Es por eso que las líneas de 1 hectárea se ven afectadas, se ve afectada por un factor de ponderación de que es 0.01 para llevar las grillas a 100 hectáreas, lo mismo que las grillas de 5 hectáreas a grillas con un factor de ponderación de 0.25 para poder llevar a 100, pero que tiene que haber 100 de esta manera se ¿sí? Y esto permite el cálculo del porcentaje de probabilidad de ocurrencia de los efectos negativos a nivel simple, ¿correcto? Ahí tenemos un ejemplo de los 3 tipos de dimensiones de grillas, como un área natural protegida lógicamente con la mínima unidad natural que tiene que incorporará varias grillas y así lógicamente va reduciendo a medida que voy incrementando el tamaño de mis unidades naturales para el monitoreo o evaluación del estado de conservación. ¿Sí? Aquí partimos de una tabla que recoge una descripción, codifica cada una de las actividades que generan los diferentes tipos de efectos y básicamente tenemos 13 actividades identificadas, siendo la última otros, donde se podrá cargar cualquier tipo de actividad que no está considerada en el estado de execución. La parte de la columna de la derecha muestra una definición operativa para fines de uso de la herramienta, la cual es necesario tener en cuenta para el uso de la metodología. La siguiente tabla, del mismo modo que se han codificado las unidades muestrales teniendo en cuenta que estas corresponden a una base de datos que es necesario codificarlas, se ha codificado cada uno de los efectos, teniendo los principales efectos en la pérdida de hábitat, el sobreuso de los recursos, la contaminación, el desplazamiento de las especies nativas por la introducción de especies exóticas. ¿Sí? Del mismo modo, hay una definición operativa para el uso de la herramienta y más o menos en la columna final muestra que cómo reconocerlo, ¿no? Hacer un las afectaciones o el comportamiento de estas afectaciones. Correcto. En esta lámina se presenta un flujograma del proceso que se ha desarrollado institucionalmente para el monitoreo del estado de conservación, donde en la primera parte se refiere a la colecta y registro. La colecta lógicamente se implementa a través de la vigilancia y control. El registro tenemos un módulo que está instalado a la par de los servidores del CERNAN, a la cual se puede acceder vía la página web del CERNAN. Lógicamente con un usuario y una clave te registras y inicias con la actualización de la información procediendo a marcar las vías que en su momento fueran identificadas vía intervención, vigilancia y control. ¿Okay? La segunda parte ya es la sistematización y la generación del reporte. Como les decía, esta es una herramienta que está alojada en los servidores del CERNAN, se puede actualizar vía web. Lógicamente esto va a una base de datos y genera un reporte. ¿Sí? Este reporte se genera y lógicamente hay que analizar la información y planificar en base a la determinación de los efectos que podría estar presentándose. ¿Sí? Con respecto a estos informes técnicos, el CERNAN emite anualmente 5 informes técnicos, siendo que el primer trimestre del año se emite el reporte técnico anual del año acumulado, más el primer reporte técnico del corresponde al año vigente, y así sucesivamente hasta emitir los 5 reportes técnicos que se emiten anualmente. ¿Okay? Ahí lo que les estoy mostrando básicamente es una representación gráfica de cómo se está midiendo el estado de conservación. Tenemos en el 2011, cuando se comienza a generar la línea base, hay una tendencia decreciente, lo que muestra que la implementación de la gestión está teniendo unos efectos positivos.
sobre la reducción de la dureza. Bien, esto es lo que les quería mostrar, es el estado de conservación, que se ve alterado por diversos efectos y factores, entre ellos factores humanos, ¿sí? Y que se registra a través de un modelo web de efectos por actividades, y básicamente lo que se afecta es recursos, Realizaremos otro marco de movimientos, con favor verifique el procedimiento de seleccionar y recuerde que de la mano su documento de identidad al momento de la desde este momento puede formar su fila correspondiente. Para su comodidad y si así lo requiere, los invitamos a despachar su papel mano en la botella de avión. Para finalizar el ingreso de avión, todo equipaje que supere la capacidad disponible también enviado a botella. Si este supera el tamaño permitido, debe experimentado correspondiente a la operación cargo en la bodega de avión. Caso contrario, esta no podrá ser embarcada y custodiada. de filas, Nuestro personal de embarque pasará etiquetando su equipaje para que lo puedan pegar en la puerta antes de ingresar al avión. filas, Muchas gracias por su cada una de atención. las actividades, y en base a eso se establece cuál es la afectación por cada uno de la afectación de las actividades por cada uno de los efectos. En este ejemplo tenemos que esto se corrió por ejemplo sin el coloque de forma, que se identifica que tienes 62.18 de vías afectadas y que vías sin efectos en 57.82, asumiendo que las vías que no tienen ningún efecto están debidamente conservadas por el proceso que está en área no fue protegida corresponde a 37. The passenger will be given administration and general affairs to go for a second destination Actualmente se está that will be within the desired incremental dynamic. Y especies exóticas, ¿sí? Introducción de especies exóticas, ¿correcto? Ahí tenemos una visualización del reporte del SINAMPE. Básicamente estamos sacando igual a nivel de columnas cada uno de los efectos y a nivel de fila cada una de las actividades que generan estos efectos. Y para el caso del SINAMPE tenemos un porcentaje de vías afectadas que corresponde a 5.18% y sin efecto 24.82%. Manteniendo lo cual significa que el estado de conservación está en un 94.82%. ¿Sí? Básicamente aquí es un ejemplo que se corrió en el año 2015, en el segundo trimestre. Hay un porcentaje de ocurrencia de efectos, un porcentaje de ocurrencia de actividades. Y esto corresponde ya a una representación gráfica a nivel de datos estadísticos, donde mostramos que el estado de afectación nos corresponde al 5.33% y asumiendo que lo que no está afectado está conservado, podemos decir que el estado de conservación para este ejercicio práctico corresponde al 94.65%. ¿Sí? Ahí también es una representación estadística de cómo se va comportando la afectación para cada uno de los efectos. Y vemos que uno de los efectos con mayor presión sobre los ecosistemas es el desplazamiento de especies nativas por la introducción de especies exóticas. Del mismo modo, mostramos el mismo análisis a nivel de actividades y vemos que la actividad de hidrocarburos es una de las actividades que generan menor efecto sobre los ecosistemas. Básicamente la ocurrencia de actividades o la representación gráfica de los efectos acumulados, teniendo que los efectos acumulados se evidencian en mayor porcentaje sobre los ecosistemas. Y esto es la representación gráfica que ha sido visto en el desarrollo del curso. Y continuando con la representación gráfica de modelos. Bien, esto ha sido todo por el módulo. Ya el siguiente módulo, de cualquier coordinación, estaremos en contacto hasta el siguiente.